Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con una historia que estoy seguro va a tocarles el corazón y a hacerlos reflexionar sobre la fuerza del amor y la perseverancia. El título que hoy nos trae es Mert y Afra, ¿lograrán salvar su amor? La lucha que te conmoverá. Y vaya que promete, ¿verdad? Prepárense para sumergirse en un torbellino de emociones, desafíos y, sobre todo, en la increíble batalla de una pareja por mantener vivo su amor en medio de la adversidad. Si aún no son parte de esta comunidad de historias que inspiran, les invito de corazón a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Comencemos. Hoy nos adentramos en el mundo de Mert y Afra, dos almas que se encontraron y se enamoraron profundamente. Imaginen un amor que nace casi como predestinado, un encuentro fortuito que se convierte en el centro de sus universos. Mert con su espíritu aventurero y una nobleza innata, y Afra con su inteligencia aguda y una ternura que desarma, parecían tener todas las papeletas para una historia de amor de cuento de hadas. Se conocieron en circunstancias que muchos calificarían de poco convencionales, quizás en un ambiente de presión, o tal vez en un momento en que ninguno de los dos buscaba activamente el amor. Lo importante es que al cruzarse sus caminos, algo mágico sucedió. Sus miradas se encontraron, sus corazones latieron al unísono, y supieron, instintivamente, que habían encontrado a su otra mitad. Los primeros compases de su relación estuvieron marcados por la pasión, la complicidad y esa deliciosa sensación de estar descubriendo el mundo juntos de la mano. Compartían sueños, miedos y esperanzas, construyendo un lenguaje propio que solo ellos entendían. Cada día era una nueva aventura, una confirmación de que su unión era algo especial, algo que valía la pena proteger. Pero como suele suceder en las historias que realmente nos conmueven, la vida no se detiene en la felicidad perpetua. El destino, caprichoso y a menudo cruel, decidió poner a prueba la fortaleza de este amor naciente. De repente surgieron obstáculos que parecían insuperables. Estos desafíos no eran pequeños dramas cotidianos, sino fuerzas externas que amenazaban con separarlos, con borrar la chispa que los unía. Podríamos estar hablando de presiones familiares, de diferencias sociales marcadas que crean barreras infranqueables, o quizás de malentendidos profundos sembrados por terceros interesados en su separación. Imaginen la angustia de tener que enfrentarse a fuerzas que escapan a su control, a decisiones que no dependen completamente de ellos, pero que tienen el poder de dictar el futuro de su relación. Una de las pruebas más difíciles a las que se enfrentaron Mert y Afra fue, sin duda, la distancia. No una distancia física efímera, sino una que se cimentó en circunstancias laborales, en oportunidades que surgieron en lugares remotos, obligándolos a tomar caminos separados, al menos temporalmente. Esta separación física, sumada a las inseguridades y a las tentaciones que la vida puede presentar, puso a prueba la confianza mutua. ¿Cómo mantener viva la llama del amor cuando el abrazo se convierte en un recuerdo lejano y la voz se escucha solo a través de una pantalla? Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, se convertía en un ancla, en un recordatorio de lo que los unía, pero también en un recordatorio de lo lejos que estaban. Hubo momentos de duda, noches de insomnio pensando en el otro, preguntándose si el amor que sentían sería lo suficientemente fuerte como para superar la ausencia. Además de la distancia, Mert y Afra tuvieron que lidiar con la oposición externa. Sus familias, quizás temerosas de lo desconocido o aferradas a tradiciones arraigadas, no veían con buenos ojos su unión. Imaginen la presión de tener que defender su amor ante quienes se supone que deberían apoyarlos. Las discusiones, las exigencias, las amenazas veladas de desheredación o de ruptura familiar, todo ello se convirtió en una carga pesada que recaía sobre sus jóvenes hombros. Afra, por ejemplo, podría haber sido presionada para casarse con alguien más adecuado según los estándares familiares, mientras que Mert podría haber enfrentado la desaprobación y la desconfianza por parte de los padres de Afra. Estos obstáculos no solo generaban tensión entre ellos, sino que también los obligaban a tomar decisiones difíciles, a elegir entre su amor y sus compromisos familiares. Pero, ¿qué sería una historia de amor sin un momento de crisis que pusiera todo en jaque? Para Mert y Afra, este punto crítico llegó cuando un secreto del pasado de uno de ellos salió a la luz. Quizás fue un error cometido antes de conocerse, un acto del que se arrepentían profundamente, pero que al ser revelado, sembró la duda y el resentimiento. Imaginen el dolor de Afra al descubrir algo sobre Mert que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él, o viceversa.
La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se tambaleó peligrosamente. Hubo discusiones acaloradas, momentos de silencio cargados de tensión, y la terrible sensación de que todo se desmoronaba. El miedo a perder al otro, a que este descubrimiento fuera la gota que colmara el vaso, era palpable. Sin embargo, es en estos momentos de mayor oscuridad donde la verdadera naturaleza del amor puede brillar con más fuerza. Mert y Afra no se rindieron. En lugar de ceder al resentimiento y al dolor, decidieron enfrentar sus demonios juntos. Se sentaron, hablaron con honestidad brutal, y se permitieron ser vulnerables. Mert confesó su error, expresó su arrepentimiento, y prometió hacer lo que fuera necesario para recuperar la confianza de Afra. Afra, a pesar de la herida, reconoció el amor que sentía por Mert y la persona maravillosa que él era, más allá de sus errores pasados. Fue un proceso doloroso, lleno de lágrimas y de conversaciones difíciles, pero fue también un proceso de sanación y de crecimiento. Aprendieron que el perdón, aunque difícil, es una herramienta poderosa, y que la verdadera fortaleza de una relación radica en la capacidad de superar las imperfecciones. Su lucha no terminó ahí. Decidieron unir fuerzas para enfrentar las presiones familiares. En lugar de dejarse vencer por la oposición, Mert y Afra adoptaron una postura firme y decidida. Presentaron un frente unido, demostrando a sus familias la profundidad de su amor y la seriedad de sus intenciones. Quizás organizaron un encuentro especial donde pudieron hablar directamente con sus padres, explicando sus sentimientos y sus planes para el futuro. Tal vez fue a través de actos de valentía y de compromiso, demostrando con hechos que su amor era genuino y que estaban dispuestos a luchar por él. Poco a poco, con paciencia y perseverancia, empezaron a derribar las barreras. Las familias, al ver la determinación y el amor inquebrantable de la pareja, comenzaron a reconsiderar su postura. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero la semilla de la aceptación había sido plantada. Y así, amigos, llegamos al clímax de esta conmovedora historia. Después de superar la distancia, la oposición familiar y las crisis personales, Mert y Afra se encontraron en un punto crucial. Habían luchado con uñas y dientes por su amor, habían demostrado una madurez y una fortaleza admirables. La pregunta que nos planteamos en el título, ¿lograrán salvar su amor?, tiene ahora una respuesta que esperamos les inspire. Sí, lo lograron. No sin cicatrices, no sin momentos de profunda tristeza, pero sí, lograron salvar su amor. Demostraron que cuando el amor es verdadero, cuando está cimentado en el respeto, la confianza y la voluntad de luchar, puede superar prácticamente cualquier obstáculo. Su historia se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la fuerza transformadora del amor. En resumen, hemos sido testigos de la historia de Mert y Afra, una pareja que se encontró y se enamoró profundamente. Afrontaron desafíos monumentales como la distancia, la oposición familiar y la revelación de un secreto del pasado que amenazó con separarlos. Sin embargo, su amor, alimentado por la honestidad, el perdón y la perseverancia, demostró ser más fuerte que cualquier adversidad. Su lucha no solo les permitió salvar su relación, sino que también los hizo crecer como individuos y como pareja, convirtiéndose en un ejemplo inspirador de lo que el amor verdadero puede lograr. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero de corazón que la historia de Mert y Afra les haya tocado el alma y les haya recordado la importancia de luchar por aquello que aman. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido algo similar en sus vidas? ¿Qué aspecto de su lucha les conmovió más? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus reflexiones y sus experiencias. Y si esta historia les ha gustado tanto como a mí, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te conmoverán. Hasta pronto.